De regreso a Noticias 24, escuchamos de inmediato a la futura ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en un punto de prensa. Escuchemos de qué Esas son está las dos hablando. primeras reformas o iniciativas que se van a trabajar desde un comienzo. Hoy día hubo una reunión de traspaso de mando, ¿no? O sea, de información. No, todavía no demando, ¿no? Todavía no demando, pero claro, de información precisamente de gobierno saliente. ¿Son esas de las dos prioridades en principio y cómo lo afronta desde la futura administración? Sí, no me quiero adelantar mucho más, pero por cierto que hay varias prioridades para los primeros meses que tienen que ver con el programa de gobierno en materia laboral, en materia de estabilización económica, en materia de reinserción laboral también para las mujeres. En fin, o sea, tenemos muchos más elementos, pero no me quiero adelantar a esos anuncios porque es parte de las discusiones que tenemos que seguir desarrollando. Y por cierto que además el trabajo que están teniendo los ministros en reuniones de planificación, de preparación, tiene mucho que ver con eso y va a permitir dar una información más acabada con posterioridad. Ministro, le preguntarle por la extensión del IFE laboral, una decisión que fue tomada por el gobierno actual, sin preguntarles precisamente a usted y en donde el futuro ministro de Hacienda se mostró en contra precisamente de esta decisión. A ver, nosotros lo conversamos en el comité político y en ese sentido nuestro ministro de Hacienda, Mario Marcel, tiene el total respaldo del comité político en manifestar la molestia por que nuevamente el gobierno saliente pretende incidir en la administración o en elementos financieros del próximo año. Nosotros hemos reiterado y efectivamente lo reafirmamos que este gobierno tiene mandato hasta el 11 de marzo, pero no puede seguir pretendiendo gobernar posterior al 11 de marzo. Esto no tiene que ver con la política en particular, porque el mérito de eso no está en cuestión, sino en que sigue pretendiendo establecerse como norma que su mandato exceda lo que sea el 11 de marzo. Y se le ha solicitado por parte de, a través del ministro de Hacienda, Mario Marcel, pero a nombre del comité político, que esto no se vuelva a repetir, sobre todo lo que tiene que ver con la incidencia financiera del próximo gobierno, que tenga repercusiones en lo que son decisiones financieras del próximo gobierno, o que al menos se puedan avisar con anticipación y no nos tengamos que enterar por la prensa minuto antes de una reunión, además de Hacienda. Ministra, ¿cómo analizan también la renuncia que se dio a conocer esta jornada del designado subsecretario de Obras Públicas, Alfredo Gutiérrez? ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo analizan ustedes la renuncia? ¿Cómo se lo toman? ¿Qué pasó también? Sí, nosotros emitimos un comunicado y con eso obviamente damos por cerrado este caso y todo el proceso previo que tuvimos de nominaciones, subsecretarías y todo eso. Así que, como se ha comunicado, estableció su renuncia y fue evaluada, revisada y aceptada, obviamente, por parte del comité y el presidente. ¿Con los otros subsecretarios cuestionados? Como te decía, con este comunicado nosotros ya cerramos este proceso y ahora la etapa que estamos desarrollando y a la cual nos vamos a abocar es las nominaciones que nos quedan y en el cierre, obviamente, de lo que tiene que ver con el plan de gobierno. Me gusta preguntarle a propósito de los preparativos para el cambio de mando, invitaciones que se van a hacer a exmandatarios, a mandatarios también en ejercicio, mandatarias. Preguntarle por, generó algo de roce al interior del Partido Comunista el hecho de la invitación que se le cursó a Sergio Ramírez, considerando obviamente la cercanía de Daniel Ortega con algunos líderes del Partido Comunista. No tengo antecedente de ningún roce, de todas maneras, respecto a el proceso mismo de los días que involucran el cambio de mando, se los vamos a comunicar cuando correspondan las invitaciones, las actividades que van a haber, el carácter de estas, el itinerario del presidente electo Gabriel Boric. Eso no tengan duda que se lo vamos a comunicar. Así que les pido también paciencia para cuando llegue ese día. Pero en esa misma línea le quería preguntar, hoy día distintos presidentes les dijeron que les gustaría ver un cambio de mando más ciudadano, más participativo de parte de la gente. ¿Cómo se va a ver reflejado eso en este día? Por cierto, eso es el carácter que le hemos dado no solamente a la campaña, sino que todo este proceso traspaso, la misma presentación de gabinete, y es algo que no se nos va a perder de vista ni en el cambio de mando ni en la gestión propia del gobierno. Ministra, estamos en vivo para TVN, solo volver a preguntarle por este comité político ampliado que se realizó durante esta mañana, qué tal se llevó a cabo. También sabemos que se van a repetir a comenzar de todos los lunes a partir del 11 de marzo, si nos puede entregar más detalles. Bueno, reiterarles al canal y a la gente que está escuchando y viendo el canal es que tuvimos una buena primera reunión del comité político con los partidos que integran el gobierno, que se va a repetir probablemente el próximo lunes y va a sostenerse más todos los lunes una vez que asumamos como gobierno. Abordamos dos principales temas, el cambio de mando, les traspasamos cierta información de lo que iba a ser ese proceso ciudadano y además todo el proceso que queda para la instalación de gobierno y las
futuras nominaciones. Y obviamente la colaboración en ese proceso de los partidos que hemos tenido y que seguiremos teniendo, que ha sido muy fundamental y la valoramos, y obviamente mantendremos la fluidez de la información para que esto sea un trabajo colectivo, atendiendo sí que las nominaciones las hacen en última instancia y las define el presidente electo Gabriel Boric. Ministra, el 11 de marzo, justo el mismo día del cambio de mando, la convención va a votar sistema político. ¿Qué le parece esto? Justo ese día calcen estas dos eventualidades. Bueno, es una coincidencia, quizás una señal en contexto de un acto republicano, como también soberanamente el pueblo de Chile, a través del mandato de los convencionales, las convencionales también va a ser una propuesta que va a determinar el futuro de nuestro país, pero que también va a ser dirimida en un acto también democrático en el plebiscito de salida, y que va a previamente también tener un debate en la opinión pública. Entonces, yo creo que hay que valorar estos espacios. Tenemos grandes temas que estamos afrontando que nunca habíamos debatido en Chile, que tienen que ver con el carácter de nuestro Estado, el sistema político, los derechos fundamentales, la incorporación de nuevos derechos, y creo que tenemos que tomarlo con ese espíritu, como actos republicanos, como actos democráticos, inéditos en nuestro país, y que tenemos que valorar en esa medida. Muchas gracias. Las palabras entonces de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, futura ministra vocera de Gobierno, en donde se refirió, Iván, a varios temas que se han robado la agenda. Ahí Agustina está precisamente contándonos parte de la vocería. Le damos las gracias a Agustina, por supuesto. Y brevemente, para sintetizar, ¿no?, reitera Camila Vallejo la molestia que ha expresado el próximo ministro de Hacienda al enterarse hoy día, justo antes de la reunión con el titular actual, de la extensión del IFE laboral, sin que el gobierno entrante supiera de aquello. También se refiere al nombramiento de Alfredo Gutiérrez, subsecretario de Obras Públicas, que declina asumir el cargo a propósito de conocerse una querella en su contra por prevaricación administrativa. Se cierra el capítulo de los subsecretarios.